quiero agradecer en especial a los amigos y amigas de la prensa que nos están acompañando. Su trabajo es vital para poder comunicar lo que va a suceder en este evento. También quiero felicitar a las mujeres detrás de la organización de esta actividad. Son mujeres que creen en la ciudadanía, que puede ser un actor clave para articular propuestas con vistas a las elecciones generales del 2025. Hoy tenemos un programa enriquecedor para nuestra perspectiva acerca de esta propuesta de opción y acción política, donde el imperativo es tener un o una candidata única de oposición de las elecciones del 2025 y las varias soluciones a las crisis que atraviesa el país. El protocolo exige que presente a nuestra anfitriona, pero ello es casi innecesario, pues no estaríamos aquí si no supiéramos ya lo indispensable de ella. De todas maneras, voy a leer su pequeña biografía. Amparo Vallivian Valdés, economista con doctorado en la Universidad de Rice de Texas, Estados Unidos, ha ocupado altos cargos en Bolivia como presidenta de la Aduana Nacional, viceministra de Intervención Pública y ministra de Vivienda. Fue economista del Banco Mundial por más de 20 años. Actualmente es precandidata para las elecciones primarias del 2025 y se ha destacado como articuladora de la oposición, subrayando la importancia de no perder esta oportunidad electoral. Amparo Vallivian recorre el país escuchando a diversos sectores, buscando recuperar el espíritu de cambio de los jóvenes y las mujeres particularmente, que se expresó en la llamada Revolución de las Pititas. El trabajo de Amparo, como ella misma lo cuenta en diferentes intervenciones, está en proponer un nuevo rumbo democrático. Con este fin es que nos encontramos reunidos en este lugar, para escuchar una propuesta de cómo recuperar el espíritu y el impulso del 2019 y lograr un cambio de época. Bueno, buenas noches a todos. Lamento decirle que van a tener que ver un videíto más, pero este va a ser de 3 minutos nada más. Y después voy a empezar yo y voy a hablar apenas 2 minutos más que Ronnie. Y después vamos a hacer preguntas y respuestas. Por favor, Sergio, el video sobre Venezuela. Entregado por Venezuela. Por eso hoy más que nunca te necesitamos para garantizar que cada voto cuente. Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, o un 51.20%. Obtuvo el 70% de los votos de esta elección. En los próximos días vamos a seguir anunciando las acciones para defender la verdad. Porque lo hemos dicho, hasta el final es hasta el final. Máximo castigo. Acuso a Tito, le acuso el canal de su responsabilidad en instalación del odio para dividir a los venezolanos. Por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados, con el orgullo de haber logrado un
histórico el 28 de julio y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Muchas gracias. A ver, antes de empezar, quiero agradecer a varias personas que han hecho este evento posible. Las voy a nombrar: Teresa de la Rocha, Flavia Quintanilla, Pilar Gotret, Patricia Bort, Cintia Patiño, Consuelo Lucio, Isabel Ananíbar y Claudia Hinojosa. Todas ellas han tenido la iniciativa de organizar este evento, le han dedicado tiempo, han estado en muchas reuniones para la organización, han realizado todos los convenios con el hotel, las invitaciones, las confirmaciones, etcétera, etcétera, y de su propia iniciativa han financiado. Y yo realmente me siento humildemente agradecida a todas ellas. Muchas gracias. Quiero agradecer también a Ronnie por el video que nos ha enviado y también por haber financiado el alquiler de la pantalla. Y obviamente al equipo de Amparo para Bolivia, que se está ocupando de la producción audiovisual y de todos los aspectos técnicos. Y por último a todos ustedes por su presencia aquí, por su interés, por su apoyo. Espero que después de irme ese apoyo se mantenga. Bueno, voy a empezar refiriéndome a este video que he querido ponerlo desde el principio. Y van a perdonar que me voy a mover un poco por el escenario y de vez en cuando me voy a sentar, porque como varias de ustedes que me conocen de hace muchos años saben, yo tengo 4 cirugías de espalda y no puedo estar parada mucho tiempo. Entonces vamos a hacer una... No, déjalo, no, gracias. Ok. Lo que acabamos de ver que está sucediendo en Venezuela es lo que no queremos que suceda en Bolivia. Y vamos hacia allá. Estamos yendo en esa dirección. Estamos yendo en la dirección de Venezuela y en la dirección de Nicaragua, y tenemos que pararlo ya. Ahora. Si no lo paramos ahora, y el MAS gana las elecciones del 2030, se cancela la democracia en Bolivia. Olvídense. El 2030, si hay las elecciones, van a ser como son en Venezuela, como han sido en Venezuela y como son en Nicaragua, ¿no? Entonces tenemos que ganar las elecciones del 2025. Y para ganar las elecciones del 2025, yo sostengo que la única forma es que la oposición tenga un candidato único. Ese candidato único de la oposición no puede ser elegido por los precandidatos en una mesa, encerrados durante 2 días entre 4 paredes. El candidato único de la oposición tiene que ser elegido por el pueblo opositor, no por nosotros los precandidatos. La única obligación de nosotros los precandidatos, que somos entre 18 y 20 en este momento, la única obligación que nosotros tenemos es ponernos de acuerdo en el método de selección. Y el método de selección, se ha aplicado un método en Venezuela y se ha aplicado otro método en México. Yo no estoy de acuerdo con las apreciaciones de Ronnie, pero está bien. Entre personas pensantes podemos dialogar. ¿Qué se ha hecho en Venezuela para elegir un candidato único? Se han hecho unas primarias presenciales, organizadas por la oposición, no organizadas por el organismo electoral oficial. Se la han hecho con todas las de la ley, y luego de ese voto que ha emitido el ciudadano entre los varios candidatos de la oposición, se ha elegido a María Corina Machado.
Que luego María Corina Machado no haya podido ser candidata porque Maduro la inhabilita y elige a otra Corina que también la inhabilitan y termina siendo... Es otro tema. El éxito está en que Venezuela ha logrado elegir un candidato único de oposición. Y México también ha logrado elegir un candidato único de oposición. Por otro método. Pero no se puede decir que haya sido un fracaso lo de México. Que después haya perdido la elección Xóchitl Gálvez es otro tema. Así como es otro tema que María Corina Machado no haya podido terciar. Entonces, ¿cuál es el método que han utilizado en México? Se han puesto de acuerdo los partidos de oposición en ir vía encuestas. Entonces se han puesto de acuerdo, pero no las encuestas que estamos recibiendo periódicamente nosotros y que ellos también allá seguramente las han recibido, sino se han puesto previamente de acuerdo. ¿Con qué empresas encuestadoras? ¿Cuáles van a ser las preguntas? ¿Va a haber una encuesta o van a haber varias? ¿Cómo se van a promediar los resultados? Etcétera. Se han puesto de acuerdo y recién han contratado a la empresa encuestadora que habían acordado y se ha lanzado el proceso de encuestas. Y luego del proceso de encuestas, aunque hayan sido 7.000 encuestados, hay métodos pues estadísticos de muestreo, ¿no? No se puede decir de que porque no se ha encuestado a los 100 millones de ciudadanos mexicanos el método no sea válido. Para mí sí es válido. Y aquí en Bolivia podemos aprender de ambos ejemplos. Algunos de los precandidatos prefieren el método de encuestas, otros prefieren el método de primarias. También cuando se habla de primarias hay varios tipos de primaria, presenciales o no presenciales, electrónicas, con umbral o sin umbral, con un binomio mínimo o con 2 binomios. Todas esas cosas tenemos que acordar entre los precandidatos. Yo no tengo una preferencia muy fuerte por el método. Creo que lo más importante es acordar un método, aplicar el método y comprometernos con nuestra firma a respetar los resultados del método. Pero si me dicen, ¿tienes una ligera preferencia por algunos de los métodos? Sí tengo. Yo creo que debiera ser primarias electrónicas, no así como está planteando Rolly, que pueden ser presenciales y electrónicas simultáneamente, porque la realidad es de que no tenemos el tiempo para organizar unas primarias presenciales. Y además que unas primarias presenciales son carísimas, en tanto que unas primarias electrónicas y el sistema electrónico ya está listo, es barato y es aplicable. El control electoral se hace mucho más fácil con unas primarias electrónicas. Entonces, por esos motivos, yo prefiero unas primarias electrónicas, pero si la mayoría de los precandidatos prefieren otro método, yo soy flexible. ¿Okay? Quiero también decirles que no estoy de acuerdo en muchos de los precandidatos que dicen, tenemos que ir en un frente único. Otras personas que dicen, tenemos que ir con un programa de gobierno único. No es así. Para empezar, eso es muy irrealista, porque nuevamente nos están pidiendo a todos los precandidatos que nos pongamos de acuerdo en un mismo programa de gobierno, que nos pongamos de acuerdo en las listas de diputados y senadores, que nos pongamos de acuerdo en un frente. Eso es muy ingenuo. Eso es lo que se ha tratado de hacer en Bolivia en el pasado y no ha funcionado. Por eso yo digo, Bolivia de otro modo, empezando por su sistema electoral, pero pasando también por el sistema democrático y económico, que voy a hablar dentro de unos segundos. Entonces, no el frente único, tiene que haber un candidato único. Y una vez que exista el candidato único, después de seleccionar al candidato único, los demás tienen que unirse. Ahí se va a crear el frente, no antes. Primero es el candidato único y después, si nos hemos comprometido a apoyar a ese candidato único, y yo me he comprometido y me sigo comprometiendo, y aunque no le guste a Ronnie, incondicionalmente. ¿Qué quiere decir mi incondicionalmente? Si sale elegido Juan Pérez, el candidato único de la oposición, elegido por el pueblo, y si Juan Pérez es verdaderamente un candidato único de oposición, porque hay por lo menos uno dentro de la lista de los 18 que no es de oposición, se hace pasar por oposición, pero no lo es, a esa persona le voy a apoyar sin pedirle
que me permita poner 3 senadores, 4 diputados, 5 ministros, 6 embajadores, ni nada. No, salió elegido por el pueblo, tiene mi apoyo, sin pedirle nada a cambio. Quiero hablarles un poquito acerca del calendario electoral, porque el calendario electoral es muy importante y por fin el Tribunal Supremo Electoral ha anunciado un calendario electoral en los últimos 2 o 3 días. No les voy a decir todo el calendario, les voy a decir los hitos más importantes. La elección en primera vuelta se va a realizar el 17 de agosto del 2025. La convocatoria a elecciones, que tiene que ser 4 meses antes, se va a realizar el 19 de abril del 2025. Y la fecha límite para inscribir alianzas ante el Tribunal Supremo Electoral es el 21 de octubre de este año, dentro de 2 meses. ¿Ok? Esa es la realidad. ¿Por qué me alegro? Para que vean que sí me puedo ver. Me alegro porque yo no siento que haya una urgencia entre los otros precandidatos. De hecho, la mayoría de ellos ni siquiera se han pronunciado que van a ser candidatos. Ni Carlos Mesa, ni Samuel Doria Medina, ni Tuto Quiroga, ni Rodrigo Paz, ni Manfred Reyes Villa. O sea, somos pocos los que ya hemos dicho así de frente con Paz Mar, nosotros somos precandidatos. Nosotros queremos ir y competir con los demás precandidatos para salir candidato único a la oposición. Y uno se pregunta, yo me pregunto, ¿qué es lo que están esperando? ¿A qué esperan? Entonces, visto ese calendario electoral, espero que esto les dé un poquito de sentido de urgencia, más de lo que han tenido hasta este momento. ¿Okay? Por eso me parece que es sumamente importante. Ahora les voy a hablar para terminar acerca de mis propuestas. No me voy a extender en todas las propuestas. Sergio, ¿puedes poner el sitio web, por favor? En el sitio web van a ver ustedes mi propuesta principal. Y mi propuesta principal solo trata de 2 temas: democracia y economía. ¿Bien? Ustedes la pueden leer. Y además tengo una serie de documentos, no está concluida esta serie, está a medio construcción, sobre temas específicos, económicos, sociales, medioambientales, relaciones internacionales, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que dice la propuesta principal? Tenemos que recuperar la democracia. Porque mi tesis es que Bolivia es un país democrático una vez cada 5 años. Un día, cada 5 años. Y yo quiero que Bolivia sea un país democrático todos los días del año, de todos los años. ¿Cuál es ese día, cada 5 años, que Bolivia milagrosamente se puede decir que es una democracia? Es el día de las elecciones. Porque no serán perfectas, hay gente que le preocupa el padrón, que le preocupa el conteo, etcétera, etcétera, pero sí vamos a votar. Yo he ido a votar desde que he regresado a Bolivia, incluso cuando vivía en Washington, iba a votar también en Washington, ¿okay? Entonces, eso es democracia. Pero ninguna de las otras características de una democracia. La separación de poderes, ¿tenemos separación de poderes? Nada, ¿no? Libertad plena de expresión. ¿Tenemos libertad plena de expresión? No. Un sistema judicial accesible, eficiente. Entonces, ¿de qué democracia? Y tenemos que recuperarlo, porque no siempre hemos estado tan mal en materia democrática. Nunca hemos tenido una democracia muy perfecta, hay que reconocerlo, pero en el periodo entre 1982 y el 2005 teníamos un sistema democrático mucho más decente del que tenemos ahora. Entonces hay que recuperar, hay que asegurar la independencia de poderes, hay que asegurar la plena libertad de expresión. Perdón, me lo has puesto la dirección del sitio web. Entonces ese es el primer tema.
Y el otro tema es la economía. Y en la economía quiero hablarles sobre todo de tres temas, dos de ellos que son muy urgentes y actuales, y uno que es sumamente importante. Voy a empezar hablando del tema del dólar. ¿Cómo se soluciona? Ya sabemos, no les voy a explicar, ¿no? Todos nosotros sabemos cuál es el problema con los dólares. ¿Dónde se origina este problema? Se origina cuando las reservas de gas empiezan a caer y las reservas internacionales empiezan a caer. Y la situación actual es que tenemos una oferta de dólares en la economía que está aquí y una demanda de dólares que está aquí. Y para cualquier producto o servicio, cuando la demanda excede a la oferta, el precio sube. Es un principio básico de la economía de mercado, que no se lo puede derogar por decreto ni por ley en ninguna parte del mundo. Hay que aceptarlo y pare de contar. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Se resuelve aumentando la oferta de dólares en la economía. ¿Y cómo se aumenta la oferta de dólares en la economía? ¿De dónde vienen los dólares a Bolivia? De las exportaciones. Eso quiere decir que debemos eliminar todas las restricciones a las exportaciones. Nada de que la seguridad alimentaria y esto, primero aquí, después recién puedes exportar, cupos, nada. Más bien tenemos que hacer al contrario, como hacen otros países. Tener agregados comerciales en las embajadas que vayan a abrir mercados para las exportaciones bolivianas. Eso es lo que hay que hacer. Esa es una primera fuente de dólares. La segunda fuente de dólares, que me parece muy importante, es la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque la inversión extranjera trae dólares. Un extranjero que va a invertir en Bolivia trae sus dólares para invertir en Bolivia. Y además de traer los dólares, trae tecnología, trae mercados, porque no creo que haya un inversor extranjero loco que va a venir aquí sin saber a quién le va a vender, ¿no? Y crea empleo. Entonces, por todos lados tenemos que fomentar la inversión extranjera, que es exactamente lo contrario que está haciendo el gobierno del MAS, ¿no? Y la tercera fuente de financiamiento, de entrada de dólares al país, son los créditos de la cooperación internacional. ¿Ok? Pero los créditos de libre disponibilidad. Les quiero explicar. Básicamente hay dos tipos de créditos de la cooperación internacional. Los créditos de inversión, que son para un propósito específico. BID viene a Bolivia y le dice: te voy a prestar 100 millones de dólares para construir escuelas. La CAF viene a Bolivia y le dice: te voy a prestar 200 millones de dólares para construir tal carretera y tal otra carretera, etcétera, etcétera, etcétera. Esa plata va para ese propósito. ¿Ok? Número uno. Número dos, no te ponen los 100 millones o los 200 millones que ustedes construyen las escuelas o construyen. Bueno, no funciona así. Te van desembolsando a medida que se va construyendo la escuela, la carretera o lo que fuera. Y número tres, los que construyen las escuelas y carreteras, la mayor parte de las veces son empresas del exterior. Por ejemplo, en materia de carretera, los brasileños durante muchos años, Navarro Correa, Odebrecht, Andrade Gutiérrez. Entonces, los dólares ni siquiera llegan a Bolivia. Se van directamente desde Washington o desde Caracas a la empresa que está haciendo las construcciones. O sea que no solucionan nada. El presidente Arce dice: tenemos este problema porque tengo créditos parados en la asamblea. ¡Mentira! Es una vez más tratando de echar la culpa a otras personas. Eso no va a solucionar nada. Solo hay un crédito parado en la asamblea en este momento que sí podría solucionar un poco, que es un crédito japonés. Ese sí es de libre disponibilidad, pero es un monto de 100 millones de dólares que no soluciona el problema, tal vez por 2 o 3 semanas, pero nada más. Pero si se negocian créditos de libre disponibilidad con instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, ahí sí esos dólares entran y, como su nombre dice, son de libre disponibilidad.
son para disponer libremente, ¿ya? Y te los desembolsan chiquichín, 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 el día que se aprueba el crédito, no a lo largo del tiempo. Esos dólares entran a la economía. Y yo los he negociado de ambos lados de la mesa. Como funcionaria del Banco Mundial, he negociado con varios países el otorgamiento de esos créditos a países similares a Bolivia, y como funcionario del gobierno de Bolivia también he negociado del otro lado con el fondo, con el Banco Mundial, etc. O sea que sé cómo hacerlo y sé cómo se hace para que te puedan aceptar esos créditos sin grandes condicionalidades, que es lo que le tiene miedo el MAS, ¿no? El segundo tema es el déficit. Y ahora sí que estoy llegando a mi límite, así que permítanme que me siente. El déficit fiscal. Déficit fiscal, según el presupuesto general del Estado para el 2024, es 27.000 millones de bolivianos. Yo sé que cuando uno habla de cifras así grandes, uno ya pierde la noción y la perspectiva, ¿no? Así que solamente acuérdense de 27.000, ¿ok? ¿Se puede bajar? Sí. ¿Se debe bajar? Sí, absolutamente. Porque 27.000 millones de bolivianos equivale al 7.8% del Producto Interno Bruto. Y ningún país del mundo puede arrastrar déficit de esa magnitud durante muchos años. ¿Cómo se baja el déficit fiscal? Yo propongo 3 medidas. La primera, altamente impopular y políticamente incorrecta: eliminación del subsidio a los hidrocarburos. Hay que eliminar. La segunda es la reducción de la planilla estatal. Inicialmente, cuando empecé en esto, porque yo soy nuevecinga en política, yo proponía una reducción del 30% de la planilla. Pero alguien que conoce mucho más que yo me dijo: Amparo, es imposible. Y me convenció. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los empleados públicos son maestros, son personal de salud, son la policía, las Fuerzas Armadas. Entonces, a menos que quieras reducir el gasto social, no puedes bajar 30%, pero 15% sí puedes. Entonces, eso es lo que me propongo hacer. Y la tercera forma de reducir el déficit, la tercera forma importante, es o cerrar o transferir a los trabajadores todas las empresas públicas deficitarias. Todas. ¿Sí? Porque no sé qué hacemos todos nosotros pagando impuestos para mantener funcionarios que son amiguitos del régimen y seguir financiando los déficits de las empresas públicas, y además darle el desprestigio, el deshonor, la indignancia de que el gobierno tiene que producir papel, cartón, vidrio. Por Dios, eso no es el rol de un gobierno. No hacen lo que deben hacer correctamente y se dedican a hacer estas tonteras. Por favor. Con solo esas 3 medidas: eliminación de los subsidios a los hidrocarburos, reducción del 15% de la planilla salarial y cierre o transferencia a los trabajadores a cuenta de beneficios sociales de todas las empresas públicas deficitarias, nos ahorramos 26.800 millones de bolivianos. ¿Se acuerdan lo que les dije que se acuerdan? 27. Con esas 3 cosas, 26.800. Ya, se acabó. ¿Ok? Y no voy a eliminar los bonos sociales. No, los voy a mantener. Estoy hablando del Juancito Pinto, de la Renta Dignidad, del Juan Azurú de Padilla, porque han dado buenos resultados en todo el mundo. Eso se llaman las transferencias condicionadas, transferencias en efectivo condicionadas. Se han estudiado muchísimo, se han aplicado en muchos países del mundo, las evaluaciones han mostrado el impacto,
y lo bueno que son, y aquí en Bolivia también se han hecho evaluaciones y tienen mucho impacto sobre lo que es la educación, la reducción de, el incremento de los chequeos médicos de las embarazadas y obviamente las personas de la tercera edad que no tienen una jubilación. Entonces eso lo voy a mantener y no necesito bajar más el déficit fiscal para poder mantenerlo. Es financieramente sostenible. ¿Bien? Por último, quiero hablarles acerca de algo que ya es de un poco más de mediano y largo plazo, que creo que es importantísimo, que es el empleo. Bolivia tiene 85% de su población económicamente activa en la informalidad y se ha incrementado el empleo del sector público de $1.000 millones al año cuando entró el MAS a $8.000 millones al año ahora yo les pregunto, ¿cuál es el empleo? No me gusta utilizar la palabra digno porque yo creo que todo trabajo es digno. ¿Cuál es el empleo que genera ingresos predecibles para las familias? Porque no hay mayor angustia para una familia que no saber si el próximo mes vas a tener suficientes ingresos para pagar tu alquiler, para comprar la comida, para comprar los útiles escolares de tus hijos, para pagar los medicamentos. No sabes, puede que sí o puede que no, ¿no? Entonces toda esa gente que trabaja en la informalidad no lo sabe, y el que trabaja en el sector público tampoco lo sabe, porque puede ser que temporalmente le sepa mientras le dura la pega en el sector público, pero ¿cómo sabe si le va a durar la pega? Si está ahí porque algún amiguito lo ha puesto, lo cambia al ministro y de repente lo botan, ¿no? Entonces, tampoco es un ingreso predecible. El único ingreso que es predecible y que es estable es el empleo en el sector privado. Por eso es que yo quiero impulsar no solo la inversión privada extranjera, como dije hace un momento, sino también la inversión privada nacional, la creación de empleo en el sector privado. Y cuando hablo de creación de empleo en el sector privado, eso incluye algo que mucha gente le tiene temor, pero yo no, y es convertir progresivamente al sector informal a la formalidad. Porque yo pienso que por mucho gas que tengamos, por mucho litio que tengamos, por muchas exportaciones agroindustriales que tengamos, un país donde el 85% de la población económicamente activa es informal, no va a salir del hueco jamás. Nunca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el pasado, para combatir la informalidad se ha utilizado mucho palo, y yo propongo utilizar menos palo y más zanahoria. ¿Qué quiere decir? Dar incentivos para que los informales se conviertan en formales progresivamente. Si yo llego a la presidencia de la República, no voy a bajar del 85% al 10% en 5 años. Es imposible, no podría prometer una cosa. Pero si logro bajar del 85 al 70, y la siguiente persona que me siga lo logra bajar del 70 al 50, y así sucesivamente, en unos cuantos años vamos a haber bajado el nivel de informalidad a un nivel mucho más razonable. ¿Cuáles son esos incentivos que yo propongo? Esta es mi idea. Existe hoy día en Bolivia, en materia impositiva, el régimen simplificado, ¿no es verdad? Cualquier negocio de tamaño pequeño se puede acoger al régimen simplificado en materia de impuestos. Pero lo que pasa es que ese no es todo el costo de la formalidad. Pedirle a un informal que se convierta en formal no es solamente tema de impuestos, es que ese informal ahora tiene que cumplir todas las regulaciones arcaicas de la Ley General del Trabajo, tiene que hacer los aportes al sistema de pensiones, tiene que hacer los aportes al sistema de salud, y todo eso es un costo demasiado grande que les impide ser formales, porque no es porque sean inmorales, son gente que está llevando el pan a la mesa. Más inmoral es dejar morir de hambre a tus hijos, ¿ok? Entonces yo digo, si hay un régimen
simplificado en lo impositivo, porque no puede haber un régimen simplificado en el sistema de pensiones, en el sistema de salud, en la aplicación de la Ley General del Trabajo, de manera que sea más barato ser formado. Eso es lo que yo estoy proponiendo, eso es lo que quiero hacer, y entonces ahí eso también es empleo en el sector privado, porque cada uno de esos informales que se formaliza ya es una empresa privada, legal, y tienen sus trabajadores. Entonces también es una fuente de creación de empleo en el sector privado. No quiero extenderme más que eso, he dicho todo lo que quería decir. Quiero oírles a ustedes, quiero que me hagan preguntas, quiero que me sugieran ideas, quiero que me hagan críticas. No me voy a ofender, les prometo. Creo que así se construye un sistema democrático, y hay muchos otros temas que ya en el sitio web, no sé si han logrado copiar la dirección del sitio web, ahí están soluciones para otros temas, pero por el momento eso es lo más importante que yo quería decirles, y agradecerles nuevamente por su presencia. Muchas gracias, Amparo. Bueno, ahora que tenemos información más concreta y abundante, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Por favor, les ruego, vamos a hacer primero lo siguiente: identificarnos, y segundo, seamos lo más concretos y breves en nuestras consultas, por favor. Si levantan la mano, yo me acerco para quien quiera hacer uso de la palabra. Allá al fondo veo. Buenas noches, mi nombre es Nicolás Sánchez y mi pregunta es, bueno, de su primera propuesta de la eliminación al subsidio de los hidrocarburos, ¿cuál cree que es la respuesta de todos aquellos que se benefician de este subsidio? Y si esta es negativa, ¿cómo piensa combatirla? Muchas gracias, es una pregunta importantísima. Mira, hay dos productos principales, la gasolina y el diésel. El tema del diésel no me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque los mayores consumidores de diésel en Bolivia son los agricultores del oriente y el transporte pesado. Y ambos sectores ya han solicitado que les permitan importar diésel directamente. Eso quiere decir que están dispuestos a renunciar al subsidio, porque cuando alguien importa directamente, entonces no creo que eso sea un problema. El tema de la gasolina es distinto, porque cuando aumenta la gasolina, aumentan los costos de transporte y aumenta la inflación. Y es por eso que generalmente se caen los gobiernos cuando hay un gasolinazo. Es un motivo de caerse. Lo que yo estoy proponiendo es lo siguiente. El sector que más me preocupa es las clases pobres urbanas, porque esos consumen transporte público cotidianamente para ir a sus empleos, al colegio, al mercado, etc. Entonces, lo que estoy proponiendo es dar un subsidio, pero a la demanda, al que está pagando por el transporte, un subsidio temporal y declinante durante un año que le permita amortiguar el impacto de la pérdida del subsidio, temporalmente, máximo un año, para que el golpe no sea tan duro. Además, que el presidente Arce ya ha hecho un gasolinazo a partir del 6 de agosto, o sea que ya me ha solucionado la mitad del problema. Gracias. Otra consulta, allá tenía una mano levantada. Bueno, dos manos en este lugar. Vamos entonces a pasarnos el micrófono, por favor. Buenas noches, mi nombre es Carlos Tadich. Primero felicitarla por su exposición y gracias, muy instructiva. Pero sin desmerecer, me gustaría que partamos su exposición en dos. Y en este momento creo que lo importante es determinar cómo y cuán rápido podemos no
lograr esta elección, por así llamar, del candidato único, porque lo demás ya son planteamientos políticos, programas de gobierno, etc., que pueden inclusive aparecer después de los convenios que se hagan entre los precandidatos no electos. Entonces, por favor, me gustaría ver cómo vislumbra usted que podríamos ir a la carrera a conseguir el candidato único, porque de otra manera estamos perdidos. Gracias, Carlos, y por favor no empiece a hostearme a estas alturas del partido. No, evidentemente eso es lo más inmediato y lo más importante, porque si no, nada de lo que he dicho tiene sentido, ¿no es cierto? A ver, vamos a ir por partes. Hace 2 meses, 4 de los precandidatos ya hemos firmado un documento, lo hemos hecho público, diciendo que nos comprometemos a escoger un método de selección del candidato único y a respetar el resultado. Pero somos solo 4. Vicente Cuellar, Agustín Zambrana, Carlos Borg y yo. Gracias. Hemos enviado ese acuerdo en una carta a todos los demás precandidatos, pidiéndoles que o se adhieran con su firma a ese acuerdo, que es un documento de una página, o si no están de acuerdo en firmarlo por la razón que sea, que acepten reunirse con nosotros para discutir sus objeciones. Aquí tengo una copia de ese acuerdo, es uno de los 3 originales, está firmado. Miren ustedes, tienen una página y 4 líneas más. Y la parte para mí más importante es: manifestamos nuestra voluntad para acordar un método para la selección de una candidatura única a las elecciones generales del 2025, sea vía preprimarias, encuestas u otra metodología, y los precandidatos que firmamos nos comprometemos a respetar el resultado. Está por escrito, está firmado. Lamentablemente, ninguno de los otros precandidatos ha respondido a la invitación. Ninguno. No han dicho no, no han dicho sí, si quieren firmar, si no quieren firmar, si quieren reunirse, si no quieren reunirse, están en un silencio total. Lo que me lleva a lo que dije al principio de esta charla, que están en una incertidumbre y una inacción pavorosa. Ni siquiera se han declarado precandidatos. ¿Qué están esperando, Carlos? Yo no sé qué están esperando, pero espero que después de que se haya aprobado el calendario electoral se empiecen a poner las pilas un poquito más. Más que eso no te puedo decir, porque no depende de mí. Seguimos con las intervenciones, por favor. Allá atrás. Aló. Buenas noches, señor Amparo. Soy Víctor Hugo Ríos Campos. Muchas gracias por la disertación. Sabemos que nuestros países mayoritariamente tienen una cultura machista y el voto masivo, independientemente de este auditorio, está en el campo. Si sale elegida o algo por el estilo, ¿cómo piensas revertir esa tendencia? Muchas gracias. A ver, me imagino que está hablando acerca de la tendencia del machismo y no del voto en el campo. Para empezar, la mayoría del voto no está en el campo. La mayoría del voto hoy en día está en zonas urbanas, ¿no? O sea, y además es eso que yo no pretendo instaurar ninguna política de reversión de la migración interna, o tal vez alguna para revivir el sector agrícola, porque la verdad es que el campo en Bolivia se está vaciando. Bueno, pero ese es otro tema. Sobre el tema del machismo, yo quisiera invitarlo a que usted lea un artículo que publiqué en Brújula Digital, Los Tiempos y el Deber, el 8 de marzo de este año. El 8 de marzo todos los años se rememora el Día Internacional de la Mujer, y con ese motivo publiqué el artículo. Hay varias cosas que yo pienso. Una,
creo que probablemente la más importante es establecer mecanismos para asegurar la paridad salarial. Mismo trabajo, mismo salario. En el sector público eso se lo puede hacer por decisión administrativa de gobierno, y en el sector privado lo que quisiera hacer es invitar a instituciones especialistas en equidad de género internacionales a que hagan auditorías en el sector privado para ver cómo vamos en la paridad de salario, ¿no? Y no solamente en la paridad de salario, sino también en la paridad, digamos, en la cantidad, la proporción hombres-mujeres en cargos jerárquicos y cosas de ese estilo. No las voy a hacer yo como gobierno, que las hagan instituciones especialistas y que me den los resultados, y tal vez incluso establecer premios anuales a las empresas privadas que sean más progresistas en esta materia. El otro tema que me preocupa muchísimo es la violencia. Y en la violencia no es por falta de legislación o por falta de instituciones que estamos tan mal, sino es porque no se aplica la legislación. Y ahí nuevamente es la voluntad política del presidente, o el ministro o la ministra del tema, que aplique la política de prevención de la violencia contra la mujer. Esos son los dos temas que me parecen los más importantes, pero hay otros y nuevamente lo invito a leer ese artículo. 8 de marzo. Gracias, Amparo. Aquí tenemos otra mano levantada, ella también, adelante. Muchas gracias por la charla, Amparo. Mi pregunta es, en cuanto a las empresas públicas que pueden estar quebradas y que se pretende entregar a los obreros o trabajadores, ¿de qué manera se puede hacer que estas empresas que están en quiebra no vayan a ser una frustración cuando llegue a manos de la gente trabajadora? ¿Es que hay alguna forma de apoyarlos, de evitar que estas empresas se quiebren de tal manera que se pierda todavía más? Gracias por la pregunta. Yo he dicho que las voy a cerrar o entregar a los trabajadores las empresas públicas que ya están quebradas. Entonces, la pregunta que me parece más importante es ¿por qué unos trabajadores quisieran quedarse con una empresa que está quebrada? Porque muchos de esos trabajadores piensan que con una mejor gestión se puede hacer una empresa viable. Y no creamos que porque son trabajadores y son gente humilde, son tontos. No son. Sus hijos ya son universitarios. Saben que tienen que contratar expertos en finanzas, expertos en el rubro, para que los asesoren, y lo van a hacer antes de tomar una decisión. Yo no les estoy obligando a que se queden. No se quieren quedar con la empresa, está bien, es decisión de ustedes. La cierro. ¿Se acabó? Por acá teníamos una persona que levantó. Buenas noches, Amparo, que mi nombre es Carolina Eckert. El título Bolivia de Automodo es interesante, porque si comparamos la época de los años 80, donde no había toda esa red de comunicaciones vía internet, hoy en día las informaciones son reales, al minuto. Entonces ahí yo creo que habría que pensar en una estructura para ir inmediatamente, porque yo te voy a decir... ¿Inmediatamente qué? De tú aparecer como una candidata, porque la gente del pueblo, yo hablo con la gente, a los taxistas y demás, y mucho no les importa, mientras su bolsillo esté hasta fin de mes cubierto, entonces siguen con el cuento. Y estos arreglos que acaban de hacer el gobierno con la empresa privada son cortinas de humo, y es una vergüenza que los empresarios han vuelto a caer en esa trampa. Una punta de boludas y boludos, no vamos a aceptar. No tenemos la capacidad de
buscar soluciones. Pero lo que me preocupa es de dónde vamos a financiarte. Ah, gracias por la oferta. Porque se necesita mucho dinero. A ver, Tamara, déjame muchos temas, déjame que te responda uno por uno, por favor. ¿Ya? A ver, vamos a empezar por el primero. Que me sugieres utilizar las redes sociales y que dices de que la información es exacta. Bueno, también las redes sociales han creado mucho fake news, tal vez más fake news que antes de las redes sociales. No, con seguridad más fake news que... Entonces hay que tener cuidado con ese tema. Yo ya tengo mis redes sociales, que no son muy conocidas. Acabo de empezar hace 4 meses, por favor. De a poquito. No, pero tengo Facebook, Instagram, TikTok, sitio web, YouTube, Facebook, todo, ¿ok? Y constantemente estamos subiendo nuevo material, videos y todo. Sobre el tema del acuerdo con los empresarios privados, tengo publicado un artículo en Datápolis, que es un medio digital, hace 3 días, que se titula 17 frustraciones y un alivio. Ya se imaginan cuáles son las 17 frustraciones. ¿Okay? El alivio es el que al final retrocedió el gobierno en esta acalorada y afiebrada idea de obligar a los exportadores a entregar sus dólares. Ahora, sobre el tema de financiamiento, mira, yo estoy dividiendo mi campaña en 3 etapas. Etapa 1, desde ahora hasta que se decida el método de selección del candidato único. ¿Okay? Esa etapa la financio yo de mis propios ahorros. No le he pedido plata a nadie, ni te la voy a pedir. Gracias. Luego viene una etapa que es mientras dura el proceso de selección del candidato único. Ahí vamos a tener que hacer campaña porque estamos disputándonos la candidatura única entre los 18 o 20, los que fueran, ¿no? Entonces ahí yo voy a necesitar más recursos de los que admite mi caja de ahorros. Ahí voy a empezar a hacer lo que ha hecho Obama, es pedir microdonaciones del monto que se quiera, anónimas, a financiar esos gastos para llegar a ser elegida candidata única. Si logro ser elegida candidata única de la oposición, ahí estoy apoyándome mucho en una cosa que se llama el Fondo Único. El Fondo Único es un esfuerzo de ciudadanos bolivianos que residen fuera de Bolivia, que están recolectando dinero para dárselos al candidato único de la oposición. Lo cual debería ser un gran incentivo para todos para presentarse a ser candidato único de la oposición. Pero claro, Samuel Doria Medina no tiene ese problema, pero sí lo tiene Carlos Mesa, lo tiene Rodrigo Paz, lo tienen los demás. O sea, no sé cómo no, este dulce que nos están poniendo, para mí es un dulce. Claro que es un gran incentivo, porque ya me tienen solucionado ese problema si es que llego a ser candidata única de la oposición. Y te aseguro que si se llega a nombrar un candidato único de la oposición, a ese fondo único, que no lo vamos a manejar ninguno de nosotros, sino nuestros ciudadanos, va a empezar a llegar plata mucho más que antes. O sea que no me preocupa mucho el tema de financiamiento. Me preocupa que se alargue esta primera etapa porque mi caja de ahorros tiene un límite, ¿no? Pero yo creo que la cosa no es insalvable. No me parece un problema que me quita el sueño. Buenas noches, mi nombre es Sandra Forrestal. Yo quería hacer una pregunta sobre el padrón electoral. El actual padrón electoral no nos garantiza unas elecciones claras y unas elecciones que sean contundentes, que sean. Entonces yo quería preguntar, ¿cómo verías tu Amparo para poder pedir o para hacer una depuración del actual padrón electoral? 2 cosas. Número 1, el Tribunal Supremo Electoral hace unos 3 meses ha contratado una auditoría al padrón. No sé si han salido el informe de la auditoría todavía o no, o si se ha remitido ese informe, si se ha hecho público. No creo que se haya hecho público porque me considero una persona medianamente bien informada, pero
es claro que les preocupa el tema también y eso me alegra mucho, ¿no? Número 2, dentro del calendario electoral que ha publicado el TSE hace 2 o 3 días, se incluyen las fechas de depuración del padrón, lo cual me alegra mucho, ¿no? O sea, yo pienso que en una sociedad moderna como la que vivimos actualmente, el padrón se debería actualizar todos los días. Debería haber una conexión automática entre el padrón electoral y los nacimientos, sino las personas que cumplen 18 años de edad y las defunciones, y cotidianamente se dan de alta y se dan de baja y está permanentemente actualizado el padrón. Eso es lo que se debería hacer, no en forma discreta, cada 5 años o cada 10 años, no, debería ser una cosa regular, pero por el momento, con esas 2 medidas que está tomando el Tribunal Supremo Electoral, me quedo más tranquila. Buenas noches, Amparo. Aquí, a la derecha. ¿Sí? Perdón, es que la vi a ella con el micrófono. Si me permites. Bueno, antes que nada me presento, María Machicado. Yo soy economista, analista de políticas públicas y experta en temas de género. Y antes que nada quería felicitarte, porque creo que has sido muy valiente la posición que has tomado de salir a la palestra pública, porque es bien difícil lo que tú estás haciendo. Y me quiero montar sobre la pregunta de que cómo lo vas a hacer como mujer, no tanto para preguntarte, sino para reflexionar por qué es una pregunta, en un país donde claramente todavía seguimos pensando que la política es cuestión de hombres. Este es un auditorio de 95% mujeres. Las 3 preguntas primeras han sido dirigidas por hombres. Entonces quiero provocar a tu público. Reflexionemos como mujeres por qué estamos aquí y qué podemos hacer. La fuerza de las pititas estuvo en manos de las mujeres. Las mujeres somos las que estamos todos los días en la calle, en el mercado, en el bus, en el taxi, hablando con la gente. ¿Cómo podemos llegar a esa gente a decirles, porque comparto contigo el análisis de que vamos hacia una Venezuela? Tenemos una reelección del MAS, no sueltan más el poder y se acabó la democracia. Así que estoy 100% por contigo y que tenemos que tomarlo muy en serio. Hablo con gente en la calle que me dice, este problema lo ha creado el MAS, lo tiene que resolver el MAS. Error. Otro argumento que escucho en las calles es, la gente dice, estábamos mejor con el ego. ¿Por qué? Hay que explicar por qué. Claro que estábamos mejor con el ego, pero no porque habían creado riqueza, sino porque estaban gastando la riqueza que se había creado anteriormente. Entonces, ¿cómo como grupo, como mujeres, como lideresas que somos cada una de nosotras en nuestros espacios, podemos transmitir mensajes simples, sencillos y llegar a las personas a las que hay que llegar? Porque aquí está gente convencida. Somos personas que tenemos influencia, que podemos empujar la agenda del candidato único, que podemos empujar la agenda de la democracia, que podemos empujar la agenda de las mujeres y que tenemos que empezar a hacer el cambio cada una de nosotros. Entonces, mi provocación es a tu público, mi provocación es a que tú nos des esas herramientas, nos des esa esperanza, pero también nos des esa responsabilidad de cómo vamos a ser parte de ese cambio. Gracias. Gracias, María. Espero que el público se sienta suficientemente provocado, pero las herramientas se las doy cotidianamente, en mis TikToks, en mis anuncios en X. Ahí van a poder ver, por ejemplo, la explicación que doy acerca de cómo se generó esta bonanza que acabó el 2015, quién la generó y después qué es lo que empezó, por qué empezó a decaer esa bonanza, ¿no? Básicamente, el año 2015 Bolivia exportaba 6.600 millones de dólares de gas. Nuevamente, quédense solo con las cifras, 6.600. El año pasado hemos exportado 2.100, menos de la tercera parte. No se han hecho las inversiones necesarias para descubrir nuevas reservas de gas. Entonces, ¿qué han hecho? Cuando se empezaron a caer las exportaciones de gas y que entraron menos dólares, tenemos las reservas internacionales, 15.000 millones de dólares, empezaremos a gastar. Se han tirado todas las reservas internacionales, 15.000 millones de dólares. De la última cifra de abril de este año,
hay 200 millones en efectivo. ¿Por qué creen que hay mercado paralelo? Pues porque el gobierno ya no tiene dólares y sigue empecinado en esa terquedad de tener un tipo de cambio fijo. Yo creo que el tipo de cambio tiene que ser variable, como fue en la época del Bocín. Muchos de los que están aquí nos acordamos, dio resultado, tiene que volver. Entonces, si ustedes, yo hago eco de las palabras de María, ayúdenme a difundir estos mensajes, y los mensajes los tienen ahí en X, en TikTok, en Facebook, en YouTube. Y si hay algún mensaje que no esté ahí, entran al sitio web y donde dice contáctenos, me preguntan. Buenas noches, Amparo. Soy Oroda Pantoja y quiero hacerle una consulta. Tú llame nomás por mí. Sí, Amparito. Bueno, Amparito, mi pregunta es, ¿dónde están todas nuestras empresas? ¿En manos de quién? De los chinos. Los chinos son los que están manejando mucha de nuestra economía, que no nos damos cuenta que día a día van apareciendo más chinos y ahora están tratando de no aparentar más. Esta mañana escuchaba yo un comentario en la radio panamericana de Noticias Internacionales que en Chile han aparecido las mafias chinas. Las mafias chinas están empezando a aparecer y no son unas cuantas, tienen miles de nombres. Estamos nosotros, sin darnos cuenta, estamos perdiendo nuestra soberanía, que es Bolivia. Nosotros tenemos que luchar por ella, porque realmente, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Toda nuestra juventud, ¿qué es lo que piensa un padre que se vaya afuera? A ver, te voy a responder a ambas preguntas. En el tema de los chinos, no sé si te refieres a las empresas públicas o a las empresas privadas. Yo contra los chinos no tengo nada, contra los ciudadanos chinos, no tengo nada. Si una empresa china viene aquí y se presenta en una licitación con reglas transparentes y correctas y gana la licitación, pues se la ganó, ¿ok? Lo que sí me pone los pelos de punta son las empresas chinas, y no solo las chinas, sino también las brasileras y las peruanas, que envenenan con mercurio a la gente más pobre de Bolivia, que son los indígenas. Eso sí me da rabia. Y encima de envenenarlos, pagan 3% de impuestos al Estado. Yo quiero que alguien me explique, por favor, ¿por qué al petróleo le cobramos 50% de impuestos a la producción y al oro 3%? No, por favor, eso tiene que acabar a título de pobrecitos cooperativistas con unos empresarios que no solo son chinos por detrás, le están haciendo mucho daño a este país. Buenas noches, mi nombre es Lorna Muñoz. Gracias, Amparo, por la charla. Yo soy seguidora, yo te he escuchado muchas veces en el búnker y los he escuchado a todos los precandidatos que tú has mencionado en tu acuerdo. Yo te quiero preguntar, ¿por qué los sigues llamando precandidatos a la gente que a estas alturas del partido no ha firmado eso? Me parece que ese es el primer error. Si no han firmado hasta ahora ese acuerdo de respetar un candidato único, me parece demasiado sospechoso el asunto y no creo que deberían ser considerados ni siquiera precandidatos. Porque estamos hablando que son 2 meses hasta el 21 de octubre que ya hay que decidir quién es el candidato único. Entonces me parece que tener la decencia de todavía considerarlos es un error gravísimo. Creo que una vez entre las personas que sí han estado de acuerdo y sí son lo suficientemente patriotas de firmar un acuerdo y comprometerse a respetar la decisión de la gente en una primaria, ya de una vez entre esas personas tienen que decidir cuál va a ser el método de votación para elegir al candidato único. Pero seguir invitando a esta gente, que sabemos quiénes son, a que por favor firmen un acuerdo, que además es evidente a qué va, me parece que es un error llamarlos precandidatos. Está bien, es que yo soy una persona generosa, por eso los llamo precandidatos, pero hay una realidad, nos guste o no nos guste, las personas que he nombrado aparte de esas 4,
tienen nomás pues un gran peso político, no los podemos ignorar. Entre los 4 hacemos una primaria para elegir un candidato único de oposición y después los otros 16 van a seguir presentándose. No, yo he hecho un candidato único de oposición y además he dicho clarito que si no sale eso, yo me bajo. No me voy a ir a presentar a una elección general cuando hay otros 10 o 5 o lo que sea, porque es pues absolutamente absurdo. Si yo quiero que haya un candidato único y después me presento nomás igual para fragmentar el voto opositor, no señor, me bajo. Hola, buenas noches a todos, Amparito. Primeramente agradecer a Majanda por haberme invitado a este evento. Yo soy Alice Río Lisboa, vengo del Beni y encantada de estar con todos ustedes y quería pedirle así de corazón una reunión previa con usted para que me explique mejor y poder llevar al Beni todo lo que ha disertado y lo que quiero saber más a fondo. Agradecerle, esa es mi petición a nombre de Beni. Gracias. Gracias. Yo lo que le quiero decir es que el departamento que más he visitado es el Beni. Y presentaciones como la que acabo de hacer las he hecho por lo menos en 10 municipios benianos. Cosa que no he hecho en muchos lugares. He estado sobre todo en La Paz, en el departamento de La Paz, Santa Cruz, el Beni. Todavía no he ido a Cochabamba, es una tarea pendiente. Pero yo con todo gusto le explico todo lo que le he explicado, lo mismo, o sea, no sé si usted conoce un grupo que se llama Acción Social Beni. Acción Social Beni es un grupo que yo apoyo muy fuertemente. ¿Por qué? Porque este es un grupo de profesionales benianos que son propositivos, no son quejones. Ay, es que el gobierno central no nos... No, esos tipos dicen... El potencial para generar riqueza en el departamento del Beni es esto: en agricultura, en ganadería, en productos forestales, en hidrovías, en todo. Y yo estoy convencida que eso es así. Cuando a mí me preguntan, Amparo, ¿cuál es el siguiente motor de la economía? ¿Es el litio? By the way, entre paréntesis, 2.000 millones de dólares se han tirado. ¿Y saben cuánto han sido las exportaciones de ni siquiera litio grado batería, carbonato de litio, en los primeros 6 meses de este año? ¿Ah? 50 millones. 2.000 millones de dólares se han tirado. 50 millones de dólares. O sea, es realmente un absurdo. Yo creo que no hay que tratar de identificar un motor de la economía. Yo quiero identificar 3 o 4 motores de la economía, por lo menos, para no tener la dependencia de un solo sector. El litio sí va a contribuir si las cosas se hacen bien. Y hay estudios profesionales que te indican cómo se deberían hacer las cosas y pretendo seguir esa recomendación. Pero también hay que invertir en gas, mayor exploración de gas, porque seguramente tenemos más gas en Bolivia. ¿Por qué? ¿Acaso solamente lo que se había probado hasta el 2005 es toda la reserva de gas? No. Si traemos empresas extranjeras a invertir aquí, yo estoy muy esperanzada de que podamos encontrar más gas y por ahí Dios nos ayuda y nos da líquidos también, ojalá. Pero creo mucho en la agroindustria. La primera exportación de Bolivia en este momento es agroindustria. Estoy dispuesta a apoyarlos con biotecnología, aprobando la biotecnología, porque no me vengan con esta idiotez de que no podemos utilizar en Bolivia semillas genéticamente modificadas, pero podemos importar harina producida en la Argentina con semillas genéticamente modificadas. Entonces, y la región noramazónica, que comprende ciertos municipios del Beni, municipios del norte de La Paz y de Pando, tiene un potencial enorme, enorme. Y déjenme decirles, entre otras cosas, por qué. Brasil está construyendo de su propio bolsillo un puente entre Guajará-Mirim y Guayará-Mirim sobre el río Mamoré. ¿Por qué? ¿Porque son tan bonitos los brasileros? ¿Cuál es el interés para ellos de construir ese puente? Si ustedes se fijan,
Los estados brasileños que bordean al Beni son los de mayor crecimiento dentro del Brasil, porque ellos se han convertido en potencias agrícolas, que antes no lo era por un problema de suelos que ya lo han solucionado. Y para esos estados es más cerca ir al puerto de Shanghái, que es el puerto que está construyendo el Perú a 70 kilómetros al norte de Lima, que va a ser el puerto más grande de Sudamérica. Olvídense de Hilo, de Arica, de Iquique, peanuts. Para estos estados es más cerca llegar a Shanghái que a Santos. Entonces, cuando saquen su producción agrícola con destino al mercado chino, lo van a sacar cruzando el puente y ojalá a través del territorio boliviano hacia el Perú. Esa es la idea. Eso yo creo que tiene un potencial enorme para todo Bolivia. Para todo Bolivia. Buenas noches, Coti Madrigal. Primero que nada quiero agradecer a estas mujeres maravillosas que lo han organizado. Tenían que ser mujeres, un aplauso para ellas. Decirles también que estoy complacidísima de ver tantas mujeres resilientes, porque después de la traición del 2019 y del 2020 aún tenemos fe. Y esta mujer nos está impregnando posiblemente de esta fe. Ojalá podamos avanzar. Prácticamente han respondido todo lo que quería preguntar, pero me queda en el tintero, ¿qué vas a hacer con el IVA, con los impuestos de fin de año a las utilidades y con los impuestos a las grandes fortunas? Gracias. Quiero eliminar el ITF, el impuesto a las transacciones financieras, eliminar el impuesto a las transacciones de 3% o fusionarlo con el IVA, ¿okay? Porque ese impuesto sí que es muy pernicioso porque va en cascada, a diferencia del IVA que tú puedes descontar de tus compras, ¿no? No tengo planes por el momento de subir ni bajar el IVA, excepto si se fusiona con el IT. No tengo los estudios. Eso hay que estudiar el impacto fiscal, porque no voy a hacer tanto esfuerzo en reducir el déficit fiscal cortando gastos y después cortar ingresos. Voy a volver al mismo problema, ¿no es verdad? Tampoco tengo ningún plan con respecto al impuesto a las utilidades, excepto lo que he dicho hace un momento, de darle zanahoria a los informales, ¿no? Y sí me gustaría tener un régimen de incentivo a la inversión extranjera, copiando lo que está ahorita en discusión en la Argentina, ¿no? O sea, de alivio temporal impositivo a las inversiones nacionales y extranjeras en ciertos sectores, ¿no? Con ciertas características de creación de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente ese es el esquema. Yo no tengo una propuesta así revolucionaria para hacer una reforma fiscal, una reforma impositiva muy grande. Perdón, me olvidaba de una cosa muy importante. Propongo eliminar el arancel aduanero. Eliminar, cero, para todo. Para todo. ¿Y por qué lo propongo? Porque el arancel aduanero no recauda mucho. La recaudación del arancel aduanero es muy pequeña. Y puedes, eliminando el arancel aduanero, convertir a todos esos malos que los llamamos contrabandistas en operadores de comercio exterior, legales. Bueno, el tiempo, ¿verdad?, nos está pisando, así que vamos a tener dos últimas intervenciones. Acá tenía la señora con la mano y el señor de allá. Por favor, les ruego, el tiempo, ¿verdad?, nos pisa. Muchas gracias. Hola, Amparo, mi nombre es María Alejandra Ayaroa. Hola. ¿Cómo estás? Todo trabajo, todo proyecto, toda propuesta, todo en realidad tiene que ver con el ser humano y las personas. Y ahorita yo siento que estamos en un letargo social muy alarmante. Este salón tendría que estar repleto de bote a bote y gente afuera queriendo entrar para escuchar,
porque eso es darnos cuenta en qué situación está el país y qué es lo que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo generar este movimiento continuo para despertarnos y que lleguemos a lo que nos has mostrado en tu video de Venezuela, donde toda la población se mueve, porque no estamos haciendo eso? Entonces esta votación, donde el pueblo va a elegir a un candidato como si estamos totalmente adormecidos. Esa es mi reflexión, pregunta, Pablo. Gracias, pero no veo una pregunta ahí, porque yo también quisiera tener la respuesta a cómo hago para que este salón esté mucho más lleno, ¿no es verdad? Pero sí coincido contigo de que hay un aletargamiento. Tengo la esperanza de que a medida que en campaña vaya creciendo, porque está creciendo, eso sea una de las vías, a medida que ustedes me ayuden aceptando el desafío de María Machicado, también eso vaya creciendo, y tengo la esperanza de que con este nuevo calendario electoral que se acaba de publicar, la gente se empiece a mover, porque ahorita a ustedes les he dicho que la fecha límite para la inscripción de alianzas era en octubre de este año. ¿Cuántos de ustedes lo sabían? Entonces esos son los dedos que hay que concientizar a la gente, darle el sentido de urgencia. Y por último, algo que dijo la maestra de ceremonias al principio, que es una de las nuevas líneas estratégicas de mi campaña, es revivir el espíritu pitita. Revivir el espíritu pitita, porque el espíritu pitita ha tenido dos grupos de la sociedad muy fuertes: los jóvenes y las mujeres, ¿lo ven? Y una vez que tuvo éxito el espíritu pitita, la revolución de las pititas, que fue el momento que don Evo Morales renunció y se escapó, se muere el movimiento pitita. Se murió. Y no podemos dejar que se muera. Hay que revivir el espíritu pitita. Y para eso necesito toda la población boliviana de oposición. Te has librado, Amparo, porque no te voy a hacer la pregunta a vos, voy a hacer la pregunta a la audiencia. Por lo que se ha expuesto acá, estamos fregados. Claro, porque resulta que no hay precandidatos, hay 4 que han firmado el pinche acuerdo. ¿Dónde están los otros? ¿Qué vamos a hacer nosotros para que esos tipos vayan y firmen? Es la pregunta. A ustedes les pregunto. ¿Qué podemos hacer para que estos individuos, excepto Manfred, que es masista, de todos los demás, que es de Carlos Mesa, que es de Rodrigo Paz, etc.? Tenemos que actuar para que esa gente de una vez firme el acuerdo para conseguir un único candidato. De otra manera va a ocurrir lo que tú dices, Amparo. Van a aparecer estos 4 tipos y van a volver a fragmentar el voto. Que firmen, que firmen, que firmen. Y si no quieren firmar porque tienen alguna objeción de fondo, que por lo menos digan, que por lo menos dialoguen, que nos digan, ¿saben qué? En esta cosita no estamos de acuerdo, ya, ok, la cambiamos. Pero por favor, de una vez por todas. Yo ya he participado, pero quiero hacer una aportación. El politólogo reconocido, argentino, pero que sirve para toda Latinoamérica, Agustín Laje, nos ha puesto de ejemplo a Bolivia ante el pueblo venezolano. Nos ha puesto de ejemplo para que el pueblo venezolano continúe con su lucha. Entonces ha dicho, Bolivia ha resistido 21 días. Gracias. Gracias. Así como los venezolanos nos están dando el ejemplo a nosotros de cómo se puede elegir un candidato único de oposición, nosotros les devolvemos el favor a los venezolanos y se les enseñamos cómo se hace una revolución de las pititas cuando te hacen fraude. Y ahora ellos tienen que ser inspiración para nosotros y para los candidatos. Gracias. Gracias.
Última pregunta, por favor. Mi nombre es Consuelo Vallivian de Lucio, nos conocemos. Yo pienso que hablamos mucho de importaciones, exportaciones, etc. Pero no se menciona para nada lo que es el turismo. Y mira, yo he trabajado toda mi vida en turismo receptivo y yo sé lo que es el turismo para Bolivia. Es una cosa muy importante. En el Perú, su segundo rubro de ingreso de dinero es el turismo. Primero es la minería, después es el turismo. Y Bolivia tiene muchas posibilidades, pero no se ayuda para nada. Nadie sale de Bolivia, no sé que sean unos 4 empresarios privados que ponen su plata para salir. No se conoce Bolivia, porque a los gobiernos, no solo este fue el peor, pero a los gobiernos en general no les interesa el turismo. Lo ven, lo minimizan, esa es la palabra. Y tengo una otra observación. Escucho de tirarse la plata, sí, es verdad. Evo Morales se la tiraba la plata porque había en esa época gas y bueno, tenía mucho dinero. Pero ¿qué pasó? Era nacionalizando todas las empresas que había. Entonces, motivo por el cual se han ido de Bolivia. Entonces ya no ha habido más explotación. Lo entiendo de esa manera, no sé. Gracias, compañero. No, voy a empezar por la segunda parte porque es mucho más rapidito y fácil. No es cierto, ha dicho que ha nacionalizado. Ha cambiado la naturaleza de los contratos, pero han seguido operando, siguen operando aquí Petrobras, desde las 8. ¿No? O sea, eso es mentira. Lo que sí es verdad es de que no ha fomentado mayor exploración. Una vez que se han dado cuenta, cuando ya estaban a las últimas, han hecho unas cuantas inversiones de yacimientos. O sea, había un ministro de hidrocarburos de Evo diciendo de que vivíamos en un mar de gas y de la pura mamada, porque somos mamones, ¿ok? Sobre el tema turismo, sí estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. También puede ser una fuente importante de dólares que entren a la economía, y justamente la semana pasada he encomendado a un experto sobre el tema que me lo escriba, porque van a ver en mi sitio web, como les dije al principio, que tengo documentos cortos con soluciones para temas, para sectores específicos, ¿no? No son documentos que los escribo yo, porque yo no puedo ser experta en todo, no soy todóloga, pero quiero escribir sobre un tema de turismo, me voy a ir a acercar a un señor de turismo para que me lo escriba para mí. Eso lo he acordado con él hace una semana, o sea que dentro de poco vas a ver, y Consuelo, si quieres yo te mando el borrador para que tú me hagas correcciones, pero ya van a ver ahí cosas que han escrito para mí economistas, expertos en género, expertos en relaciones internacionales, expertos, o sea, que son gente que voluntariamente, sin ningún pago de por medio ni nada, que quieren contribuir a su país, y a quienes les quedo enormemente agradecida. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Amparo. Por favor, estén atentos a las redes sociales de ella, y pues habrán ya otras oportunidades, otros encuentros también para escuchar más ponencias de ustedes. Gracias.